Arratzalde honak gertu dut zaten danoi, entzun bezala, gaur hitzaldi daukagu, hitzaldi hortako protagonista izango dugu Álvaro Campos. Piskat batzuk izatu duzera, beste batzuk ez, baina Álvaro Campos dugu, alde batetik doktorea, ingenieria termikoan, eta gero, baita efizientzia energetikoa, almacenamiento energetikoan eta energia berriztagarrietan aditua da. Kontutan izan behar baita, igual ez da aipatu eten, baina gaurko hitzaldi hau izango da transizio energetiko inguruko analisi kritikoa. Hau da, pixkat aztertuko da, transizio energetiko horren atzean zer dagoen eta nolabaiteko analisi hortan ze gauza onurak edo apatiz batzek gabezeekin. Hori guztia esan ondoren baita esan dezakegu Albarori buruz, Eibarko Ingenieria Eskolako irakaslea dela, eta, bere kurrikuluma oso luzea da, baina denbora gehiago ematen ditena irakurtzeko, orduan, hemen daukazue, Álvaro Campos daukazue galdera gehiago, baina, baita ere nahi nuke bizartitza hartu nolabait azaltzeko zergatia ekarri dugu. Aditu batzu bat daude, azken aldin Euskadi mailan edo daude beste toki batzutan, eta horien artean konturatu da Álvaro Camposek analisi kritiko hori baliabideak baditura, baina bestaldeitikan iguarrekarri nahi dugu gaur eguneko kontestua da. Gaurko kontestua dakizun bezala da zentral eolikoak, zentralak izan den. Eolikoen inguruko gogoetatik. Izun bezala, ez bakarrik askoikin baizik, eta Gipuzko osoan, eta zesanik estalu osoan, baina batiz bat Gipuzkoan, zentral eoliko asko jarri diztue. Eta horien artean, azpeitiz estoa harrapatzen duten zentral eolikoak. Hona ekartzen badu, askoikin ekartzen badu, da gizun bezala horreta gainin da izazki ingurune, gauz areogenia hori jarri dituzte. Nolabait areogenia hori horren nolabaiteko onura azaltzea, esan ez, hori energi berriztagarria berritura etorkizunako, fosil independentzia zerbitzeko, baina azken finean gauza asko diskutatzen izkiki dute. Azken finean ez dalako eta gure onurako, baizik da interes asko daudelako horren atzen. Hortaz aparte esan nahi nuke, gu hemen askokin antola dagoela horretan ere ez kainetik galditza bat ema honekin. Batiz bat ikusite proiektu bat dagoela, informazio ditzaula eman, eta horren kontrakoteko. Horrek ez duen izan gu eolikoen kontra gaudenik. Baizik da, modu honen kontra gaudela, eta baita nolabait izin beharko lukela, o aspiratzola, erruti sortutako proiektu bat guk geroz proposatzea, eta ez kanpotik etorritako enpresen menten. Naizkongo startupea, baina hemen momentuen askotin dauna kapital denekin izalako enpresa bada, multinazional bada, eta hori etortzen badagoena ez da ONG badako. Haixe zen, diru bilen. Eta atoz honan nolabaiteko euren proiektua aurkeztea, baina eske proiektua ez da udaletik eten baizik eta behaiek etortzen dira. Orduan, nolabait proiektua aurkeztea, gurekin, nolabait irizpide medioambientalak edo ingurubileko iztula betetzen eta dikuela ez modu egoki baten. Horretik sortu zen horretan ere ez taldeak, eta hori dire eman dugu. Egia da, baita, udaletik erantzunik ez digutela eman, abendun batik ginen, hainbat aldiz eskaudu duten informazioa, informazio horren aurrien esan duen testualki izaten, zuek guraino informazio jokusoa guztan. Horrexi izen da. Eta orduan, hori ebitatzeko eta hori saiesteko, horregatik pentsatu aditu batzuk ikartzea da mundu ondan murgituta jendia ikartzea oso egoki zelekila. Eta horregatik dako hemen Álvaro Campos. Hortaz aparte, esan nahi nuke, hemendik aurrera egitasmo asko aurrea bultzago ditula, ez bakarrik horretan ere ez taldegin, baizik, eta azpekiko eta zestoko taldegin, mankomenin, inderbesetiko. Eta baita gogora nahi du, tokianetan, jende bat biltzea da, espekin, zestun eta eskoiek, baina beti tortzala ondo jendi babesa. Beti nahi dola jendiaren babesa ikustea, eta baita konturatzea, sistema honen atzin, eoliko egitiko sistema honen atzin zer da. Horregatik, behin da berriz esaten egia tokianetan, nahi dola jendean babesa konsegidu, horregatik animatzen zaituzteko askoikin, badutzen bere errexen, nolabait hona etorri eta guri biltzeko eta biltzea elkartzeko, da nolabait zuek pentsatezuna konpartitzeko.
Hortaz aparte, bueno, baita eskatzen dizugu olatu hitzaldi gero eta gehiago organizatzeko, gero eta gixo nolabait aurre emateko, bueno, gaur nahian mazu ekonomiku bizia bela ondo, badutzen bere era, ez da guk poteatzak guteko, baizik eta nolabait izango ditzake, horako ekitaldiak aurrea behire gixo antolatzeko. Eta bueno, bizkarnik atuten berotzen hasi nahi zenez, honen beste pasate xote aukera algarroik, bere itzaldi xeikeko. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, aurkezpenagatik. Ni itzaldia ingo dut gazteleraz, momentu moldatzen nahi zelako, barkatu mila, gorengoa agian ja animatuko naiz. Bueno, el objetivo de esta charla con este título, un análisis crítico de la transición energética, busca pues compartir una serie de elementos que desde mi forma de ver muchas veces cuando hablamos de la transición energética y de lo que tenemos delante, pues parece que está fuera del debate público, ¿no? Muchas veces vemos debates tanto en prensa como en televisión y parece que se aceptan unos presupuestos que hacen que cualquier debate que surja de ahí está muy viciado. Y a mí me parece muy importante el ir un poquito más atrás y pensar un poco sobre las verdaderas implicaciones que tiene una transición energética como la que tenemos delante. Y yo creo que eso es esencial. Y si no compartimos ese diagnóstico, es que no nos vamos a poder entender. Para hablar de esto he decidido, este orden, esta estructura. Lo primero van a ser unas notas, que son esas notas previas, que son esas bases para tener cualquier debate que queramos tener. Luego hablaré de cómo se está dando la transición energética actual, donde ya pues, a la gente de Azkoitia pues, le está tocando ver realmente de qué forma llega esto, con qué planteamientos, con qué transparencia o falta de ella, etc. Y luego, para mí es esencial pensar cómo se planifica la infraestructura de la infraestructura, podríamos decir, ¿no? Si podemos pensar en el eólico, pero todos los desarrollos eólicos o solares se basan en cómo está pensándose la red, todo el sistema eléctrico, y lo configura absolutamente todo. Entonces voy a hacer también énfasis en eso, y luego diré que realmente esto se debe a que hay un plan que, pues, no sé si por accidente, ¿no? Se basa totalmente en una falta de planificación, y luego acabaré con una especie de conclusiones, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, para que sea un poco más dinámico, pues van a ser así como 5 bloquecitos, ¿de acuerdo? Y empezamos con el primero, con las notas para la descarbonización. Bueno, lo primero que me gustaría introducir es un concepto que es el determinismo energético. Esta palabra que suena así un poco rara, nos viene a decir que podemos pensar que consumir de una determinada manera, hablo de energía, pero podríamos hablar de cualquier cosa, ¿no? Consumir de una determinada manera o consumir una determinada cantidad puede parecer totalmente ajeno a los tipos de sociedades que hay, pero ya los antropólogos nos avisan desde hace mucho tiempo que existe una correlación. Las sociedades, según cuánta energía y cómo consumen esa energía y qué características tienen esa energía, se dan unas relaciones, unas complejidades sociales, unas estructuras sociales, unas instituciones, unos imaginarios, pero incluso una cosmovisión que está muy ligada a las características de esa energía. Y estamos saliendo, o debemos empezar a salir, de la época de lo fósil. Esto lo venimos aquí, esto es lo que se llama como la ley de White, nos viene a decir pues, que la sociedad industrial avanzada viene determinada por un consumo de unas cantidades ingentes de energía y además que es una energía que tiene unas características muy particulares, que hablaremos ahora. Entonces, este que es nuestro planeta, que bueno, pues es un sistema, pues seguramente el sistema más perfecto que hemos conocido, tiene una capacidad de autorregularse y funciona mediante el acople de una serie de ciclos. Tenemos el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del hidrógeno, etc., ¿no? Voy a hablar muy brevemente del ciclo de carbono, porque una forma de mantener los niveles, digamos, de tener una atmósfera vivible, es mediante este ciclo, que lo que hace es absorber el CO2 mediante las plantas y lo que hace es crecer la materia orgánica, de manera que se sigue devolviendo ese CO2 cuando se usa esa materia orgánica, que puede ser pues, desde quemar la leña a, digamos, cualquier material orgánico que se pudre. En ese proceso siempre hay un remanente, que son los combustibles fósiles que durante cientos de millones de años se han ido concentrando en la corteza de la Tierra. Y los hemos ido utilizando sobre todo desde hace 130, 140 años, pero especialmente en los últimos 70 años. Entonces estamos liberando el CO2 que la naturaleza, que ese ciclo maravilloso que es el planeta Tierra, ha sido capaz de absorber durante 300, 400 millones de años. Ahí es donde está un poco el problema. Entonces vamos a ir a entrarle un poquito a esto.
podemos decir que las fósiles, que puede parecer una energía más, es la energía del Sol concentrada en el tiempo y en el espacio. En un barril de petróleo, que son 160 litros, tenemos el trabajo que puede hacer una persona en casi 3 años, sin dormir. Entonces, claro, disponer de esa energía fósil ha hecho que hayamos construido unas sociedades, tengamos una manera de relacionarnos con el medio y prácticamente de omnipotencia absoluta. Claro, ¿qué pasa cuando llegamos ya al consenso de que parece que esto no puede seguir así? Porque hay unos límites, porque ese planeta que tiene una capacidad de reposición tremenda llega un momento en el que no puede más. Y eso ocurre principalmente a partir de los años 70. Empezamos a vivir a deuda. Dejamos cada año el planeta un poquito peor que como lo cogimos al principio de año. Y eso es un desgaste, eso es lo que se llama superar la huella de carbono del planeta, y a día de hoy tenemos que a nivel medio, cada año utilizamos 2,3 planetas. Eso es algo totalmente insostenible. Si las energías fósiles son las que configuran esto y pensamos que las energías fósiles, esta energía del Sol concentrada, es tiempo concentrado, yo puedo hacer en un instante lo que el Sol ha hecho durante cientos de millones de años, que es muy gestionable porque está concentrado, que tiene una densidad energética brutal, en una hectárea puedo colocar perfectamente pues del orden de 500, 1000 megavatios de potencia, ¿no? Y para que esto sea viable hace falta además ir a lo macro porque es cuando esto funciona. Entonces el sistema energético que ha ido surgiendo un poco en paralelo a estas características, tiene las mismas características que ese combustible, ¿no? ¿Cómo es? Tenemos un sistema centralizado. Y esto no es un accidente, sino que este sistema centralizado es el que mejor responde a esas características. Está concentrado en el territorio, en el número de manos, el poder también está muy, muy centralizado, se mueve unidireccionalmente desde las zonas de producción hasta las zonas de consumo. Las decisiones se hacen exclusivamente en base a coste, y no porque no se puedan hacer de otra manera, sino que los actores que realmente gestionan esto, que son los grandes capitales, tienen un objetivo para con sus accionistas, que es tener siempre el beneficio más alto. Y finalmente, ha interesado que el consumidor o la consumidora tenga un papel pasivo, que no se cuestione realmente si puede implementar alguna medida de ahorro, porque eso hace que ese lucrativo negocio pues, pueda correr peligro, ¿no? Entonces realmente esta era la tormenta perfecta que teníamos hasta que nos empezamos a dar cuenta desde finales del siglo pasado, pues esto no es viable, ¿no? La forma de este sistema tiene un poquito pues, lo que tenemos ahí en el esquema, ¿no? Los puntos rojos, que son los puntos de generación, y distribuidos los pequeños consumidores, consumidoras que están de una forma más atomizada y desperdigada por el territorio. Esto, si lo llevamos al tema eléctrico, podríamos hablar de un sistema que tendría esta pinta. Tendríamos un poco a la izquierda las grandes potencias alejadas de los centros de consumo, las líneas de transporte eléctrico de alta y muy alta tensión que llegan cerca de las zonas urbanas donde la tensión se baja, se distribuye por los municipios y finalmente llega a los cuadros eléctricos de nuestros hogares y de ahí a nuestros enchufes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto ya lo he dicho, pero bueno, lo comento, ¿no? A partir de los 70 superamos la capacidad que tiene el planeta de reponerse de los impactos que tiene la actividad humana. Y esto se hace de forma gradual, pero llega un momento que ya no es sostenible. ¿Cómo se rompe ese equilibrio? Lo que tenemos son indicadores. Un indicador es la concentración de CO2 en la atmósfera. Pero si tenemos, por ejemplo, en cuenta lo que es la acidificación de los océanos, pues tendríamos un poco lo mismo. Se rompen los equilibrios naturales. Y las emisiones de CO2 es un síntoma más. Lo que pasa es que, claro, visto el síntoma, podemos ver que hay algo que está detrás. Pero el problema no es el CO2 en sí, sino qué es el modelo que realmente ha alimentado a esos niveles de concentración. Entonces, lo que llegamos un poco podemos estar o no de acuerdo, yo creo que más o menos todo el mundo a día de hoy está de acuerdo en que realmente, si no podemos seguir con el combustible, con el régimen fósil, tendremos que cambiar de régimen. La pregunta, o donde puede estar el debate, es ¿y qué régimen construimos? Y esto puede parecer una cosa muy baladí, pero este es realmente el debate. ¿De acuerdo? ¿Va a hacer falta renovables en este planteamiento? Es que es lo único que tenemos. Pero no nos podemos plantear que las renovables, que lo que hacen es aprovechar esos flujos naturales al ritmo en el que se van dando. Recogemos la energía del sol, bien de forma directa con placas o bien de forma indirecta con eólica, al mismo ritmo en que día tras día se va reponiendo. Y queremos mantener un sistema social que ha sido posible gracias a disponer en un instante de la energía que ha generado el sol durante cientos de millones de años. Esto es un planteamiento puramente cualitativo, aquí no hay que hacer números. Esto es simple y llanamente imposible. Entonces, siempre que se nos vaya a plantear una transición energética donde ponemos molinos y no pasa nada, y realmente nos tenemos que preocupar poco o nada de esto, pues eso ya es un planteamiento tramposo. Yo creo que tenemos que ser también realmente muy tajantes con eso,
porque ahí es donde está realmente el primer problema. Querer vender que lo que supone una transición energética es simplemente pues que a Azkoitia le toque tener 3, 5 o 8 molinos alrededor de sus molinos. Y eso no es así. Porque eso es alargar un poco la fiesta de la rentabilidad económica por parte de los capitales. ¿De acuerdo? Entonces, si ya nos planteamos de que hay que desmantelar esto de alguna manera, vamos a aprovechar lo que hay, no se trata aquí de destruirlo todo para hacer algo en plan tabula rasa, sino vamos a intentar aprovechar lo que hay, pero necesitamos estar basado en flujos renovables. ¿Qué son? Son la disponibilidad de los recursos naturales en el tiempo natural. Ya no podemos hacer esa trampa de concentrar la posibilidad, ¿no?, de mover el mundo, de tener ese barril con la capacidad de trabajo de un hombre durante 3 años, ¿no?, o una mujer. Son intermitentes, dependen de los recursos existentes, depende de la zona. Yo no puedo poner una central donde quiera porque el recurso está distribuido de una manera. Tienen muy baja densidad energética para producir la misma potencia que lo que puede tener la central de Boroa, que es una referencia que al menos yo tengo cerca, allí en Sornocha. Pues en lugar de 1 hectárea, pues igual estoy necesitando, lo digo más o menos de memoria, pero estoy hablando de cerca de las 1000 hectáreas. Entonces, el problema que tiene con la disponibilidad de suelo para hacer cualquier tipo de uso, y entre ellos alimentarnos, pues realmente aquí se abre un conflicto muy fuerte, porque la misma cantidad de energía requiere órdenes de magnitud más de tierra para producirla. Y el terreno, la tierra, es un problema especialmente, pues, donde vivimos, ¿no?, en Euskal Herria, pero especialmente en las 3 provincias de Euskadi, ¿no?, hay una concentración. Entonces, esto es algo que va a condicionarlo. Y son muy modulares. Podemos plantearnos otra forma de entender la energía, podemos distribuirla más, podemos empezar a producir cerca de los centros de consumo. Bueno, eso hablaremos luego también. Entonces, parece que si hacemos un régimen, un sistema que esté basado en estas características, este sistema, que lo podemos llamar descentralizado en frente al otro, que era el centralizado, pues un sistema donde las ciudades van a tener que consumir, pero van a tener que producir. Se genera una bidirección, la energía entra y sale de los núcleos urbanos. Las potencias van a tener que estar distribuidas en el territorio, la propiedad también, el poder, como consecuencia, también se va a distribuir, y no nos queda otra que el papel del consumidor cambie. Primero va a tener que producir, pero sobre todo, como al hacer este despliegue vamos a ver que nuestra forma de consumir tiene impactos, y no tiene impactos ahora con las renovables. Lo que pasa es que antes los impactos estaban pues en las minerías del Chad, por deciros algo, o en el sur global. Lo que pasa es que esto ahora llega a la ciudad, llega al norte. Y llega al norte y se genera otra brecha extractiva, una brecha donde ahora mismo realmente donde se generan conflictos entre lo urbano y lo rural. Y aquí es realmente cuando llegamos un poco, y esto hace pues que Azkoitia tenga este problema, digamos, sobre la mesa, pero que no es una cosa nueva, ¿vale? Yo creo que hay que aprovechar también estas oportunidades para hacer pedagogía, para ser conscientes de lo que supone según qué niveles de consumo. Y quiero acabar esto con una serie de preguntas, porque una cosa es pasar de flujos fósiles, de energía, o sea, de combustible fósil, a flujos renovables, y el flujo renovable es el aire y el sol. No hay ningún problema de usar el aire y el sol, lo que pasa es que nuestras máquinas no se mueven con el aire y el sol. Necesitan tecnología. Y lo que tenemos es que desarrollar tecnología. ¿Y qué es la tecnología? No sé si nos lo hemos preguntado, pero la tecnología no es más que energía, materiales y conocimiento. ¿De acuerdo? A veces lo abstraemos pensando que la tecnología es simplemente a alguien se le ocurre algo y digamos que lo invoca. Cuando realmente para construirlo hace falta energía y hace falta materia. A nivel mundial, a día de hoy, la energía que necesitamos para hacer este despliegue de tecnología renovable, pues el 95% serían las renovables modernas, la eólica y solar. Entonces tenemos que construir un montón de infraestructura solar y renovable, utilizando un montón de energía, justo cuando hemos llegado al consenso de que no podemos seguir utilizando la energía fósil. Aquí hay otro tema, ¿no? Aquí hay un nudo gordiano. El desarrollo renovable, que no cuestione los niveles actuales de consumo, es totalmente irrealizable, porque hemos decidido que no podemos, hemos llegado al consenso de que no podemos consumir energía fósil, y ahora parece que para construir esto pues hace falta. Pero sobre todo los materiales. O sea, esto es un poco el nivel de necesidades de los materiales que ha hecho que ya la Agencia Internacional de la Energía, en un informe, la Agencia Internacional de la Energía, pues no es sospechosa bueno, no sé, ni de hippies ni de nada parecido, pero ya decía que los países deberían de alguna manera asegurar su suministro de estos materiales, de estas tierras raras, de estos minerales, para poder llevar a cabo su transición energética. Esto es otro
vamos, otro globazo geopolítico. O sea, que veamos que este cambio, que no cuestiona realmente energía para qué, pues nos mete en otro entramado pues realmente muy peligroso. Bueno, esto ya lo transmitía, lo mismo que la Agencia Internacional de la Energía. Esto es una noticia del Correo, donde hablaba de la presión extractiva que conlleva el construir la infraestructura, que no flujos, la infraestructura renovable. Entonces, esto es otro tema. Otro planteamiento, otra pregunta. ¿Podemos electrificarlo todo? Porque parece que a día de hoy nadie se plantea que la transición energética no vaya a ser de electrificarlo absolutamente todo. Lo que pasa es que, y de esto yo sí que os puedo contar, el tema de la termodinámica. La termodinámica nos dice que a pesar de que hay muchos tipos de energía, hay algunas que son mucho más sencillas, mucho más fáciles de conseguir que otras. Y en este orden, podríamos decir que si yo necesito calor, lo que tengo que hacer es utilizar el sol o el calor directamente. Si yo necesito movimiento, necesitaré utilizar el movimiento directamente. Bien el movimiento del viento o bien el movimiento del fluir de un río. Si necesito electricidad, bien. El hidrógeno, bueno, ¿de acuerdo? Pero lo que no puede ser es que estemos planteando una transición que solo piensa en unos niveles de energía eléctrico o de hidrógeno cuando sabemos que son infinitamente más difíciles y menos eficientes para producirlo. ¿Vale? O sea, si un molino tiene una eficiencia de un 30% respecto a la energía eólica que lo atraviesa, y yo utilizo el movimiento para producir electricidad, estoy perdiendo un 70% del movimiento que tenía. Eso es algo muy poco eficiente justo cuando la eficiencia tenía que ser el elemento rector de la transición. ¿Qué pasa? Que aquí hay muchas inercias. O sea, estamos acostumbrados a pensar de una manera fósil, que ahora mismo cambiar eso significa que hay que hacer una transformación muy gorda, pero no la estamos haciendo, porque interesa además vender la idea de que esto está arreglado, ¿no? Cuando realmente yo creo que es algo deshonesto. Y otra posibilidad, otra pregunta es dónde podemos integrar las renovables y podemos plantearnos que se instalen como siempre lejos del consumidor o digamos en las grandes potencias, sustituyendo las centrales, o bien implementarlas en las ciudades. Y esto puede parecer algo gratuito, pero no lo es, porque si vamos al modelo de instalar renovables, tal como lo hemos hecho con las fósiles, nos pasa lo que os he comentado con Borja. En lugar de una hectárea, para la misma potencia, yo necesito de repente 700 o 800 hectáreas. Entonces lo que hay detrás de esto es un modelo que nos lleva a desarrollos como esta es la central solar en Mula, en Murcia. ¿De acuerdo? Estamos hablando de, en este caso creo que son 2.000 hectáreas. Si vamos al otro modelo, pues vamos a modelos como puede ser la implementación de solar en Friburgo, los barrios solares de Friburgo. Entonces, claro, vamos a ver realmente cómo va la cosa, pero lo que se está dando a día de hoy, más tarde que os lo adelante, es una mera sustitución donde no se cuestiona absolutamente nada. Y eso es algo que yo creo que tenemos que denunciar y tenemos que señalar. Voy a entrar en la segunda parte, voy a hablar de cómo se está dando la transición en la eléctrica actual. Bueno, no os hago ningún spoiler, os digo que respecto a si está triunfando el modelo de Murcia, de la gran central de Mula, o el modelo de Friburgo, lo que está ocurriendo en el Estado sería que pues, cerca del 80-90%, y esto es algo desactualizado ya, serían plantas de gran escala, del orden de los megavatios, y solo cerca de un 5% son pequeñas instalaciones sobre cubierta. Y aquí es donde vendrá el debate de que solo con cubierta no es suficiente, que habría que plantearnos qué es suficiente, que es realmente lo que vamos a poder alimentar con las energías renovables en un régimen renovable, no en un régimen fósil con tecnología renovable, y luego veremos si es suficiente o no, pero lo que no puede ser es decir no es suficiente y empezar la casa por el tejado. Porque es que además, cuando tú lo llevas la producción fotovoltaica a la ciudad, tú ves realmente los límites, tú ves lo que supone utilizar toda tu cubierta para hacer tu energía y ves que no da. Y te genera una conexión sobre los límites de la energía muy fuerte. Cuando la energía viene de Azkoiti, pues la gente de Donostia, la gente de Bilbo, la gente de donde sea, realmente no tiene esa conexión sobre lo que supone tener una infraestructura de este tipo. Yo creo que ese debate es muy importante. Entonces, si está ganando el modelo de la gran central, del gran macroproyecto, megaproyecto, lo que se está dando es una sustitución tecnológica donde nada cambia, las instituciones, los actores, todo, las propias reglas de juego son las mismas, solo que ahora mismo hacemos planteamientos de este tipo. ¿Y qué pasa esto? ¿Por qué es así? Pues resulta que, puesto que el objetivo de capital, de los fondos de inversión detrás de estos proyectos, es meter una moneda y que salgan dos, o que salgan tres, una suerte de caja de multiplicar dinero, lo que se hace respecto al relato de la transición energética es hablar solo de esa parte que puede justificarse desde el punto de vista de su solución.
¿Cuál es su solución? El megaproyecto, el planteamiento. El eólico de 200 metros y que no es de 250, pues porque todavía no hay. Entonces, cuando el planteamiento es ese, se hace un relato donde lo único que importa es CO2, emisiones de CO2. Es lo que hemos venido a llamar visión túnel de CO2, porque cuando hablamos de todo el tema de superar los límites de reposición del planeta, hablamos de acidificación de los océanos, de pérdida de biodiversidad, de pérdida de suelo cultivable, de pérdida de agua dulce, de desequilibrios en los ciclos del nitrógeno, de muchas cosas. Sin embargo, el discurso oficial, cuando se habla del cambio climático, se dice el único problema es el CO2. Y ya he dicho antes que era un indicador, pero claro, si hablamos de pérdida de biodiversidad, a ver quién te vende un molino. Entonces resulta que esto se va ajustando, porque hace 5 años resulta que no había, o 10, no había ningún problema con el CO2. Entonces quiero que veáis un poco la perversión que hay de cómo se manejan los discursos, porque yo puedo venir aquí a hablar y la verdad es que encantadísimo, porque yo creo que no he hablado delante de tanta gente por pocas veces. Y eso es realmente algo que joder, pues se les agradece mucho, ¿no? Pero claro, la capacidad que tiene el altavoz de un medio, digamos, el que sea, no voy a poner nombres, de decir algo 1, 2, 3 veces y generar una erosión en la opinión pública, claro, eso es muy fuerte. Y competir contra eso es muy desgastante. Entonces, quiero que veamos que el capital que está haciendo esa sustitución tecnológica se está centrando en la parte del problema que puede justificar desde su solución y es lo que podemos llamar el megaproyecto. Y quiero que pensemos un poco en esta otra pregunta que os lanzo de qué es una infraestructura. Y os puedo plantear como ejemplo si una carretera es infraestructura, ¿no? Bueno, yo creo que todas las personas que estamos aquí estaremos de acuerdo de que una carretera o cualquier cosa será infraestructura en la medida en la que pueda ayudarnos o que pueda cumplir su propósito. Una carretera que me permita ir del punto A al punto B. Yo hoy vengo de Zumárraga, pues la carretera esta, ¿no?, de las curvas que me ha traído hasta aquí, eso para mí es infraestructura. Sin embargo, si tú preguntas a un fondo de inversión si algo es infraestructura, su respuesta va a ser muy distinta, porque va a considerar en su idioma, en su propio lenguaje, si algo es infraestructura en la medida en la que sea un medio para generar un retorno a la inversión. Si algo le permite meter 1 y sacar 2, meter 1000 y sacar 2000, va a ser infraestructura. Entonces, aquí otra vez, el debate sobre realmente qué infraestructura necesitamos, si nos lo secuestran, ya no se basa en lo que es el valor de uso de las cosas, sino realmente la capacidad que tiene algo, ¿no?, de generar un poco esa dinámica de multiplicación de euros. Entonces, ¿quién está marcando la agenda de lo que es infraestructura? Pues ya lo sabemos. Existe una connivencia muy clara entre el poder político y el poder económico. Ya hemos oído hablar de las puertas giratorias, ya sabemos realmente más de 1, 2 y seguramente 2000 ejemplos de perversiones en este ámbito, y este es un problema que también tenemos que desenmascarar, pues, con todos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, cuando la infraestructura lo que busca es multiplicar el dinero, generar un máximo beneficio, llegamos a que las renovables se convierten en esto. Y antes lo comentabas en la presentación, yo doy clase en el grado de Ingeniería en Energías Renovables. Yo hace unos años pues hemos estado un poco desde el análisis crítico a la infraestructura, y un día yo me veía con una camiseta de un molino tachado, y, o sea, yo el primero, ¿no? Digo, ¿qué ha pasado? Entonces, claro, realmente hay una perversión de lo que es las renovables, que son las únicas aliadas que tenemos y son súper necesarias, pero las estamos haciendo convertirse o operar de una manera en la que ellas no pueden. Y lo que están haciendo es agudizar aún más los problemas extractivos, tanto de energía como de materiales, de tecnologías renovables. Y yo, como profesor del grado en Ingeniería en Energías Renovables, a mí me repatea que incluso se me diga que yo estoy en contra de las renovables. Yo entiendo lo que es una transición a las renovables. Lo que no puede ser es intentar que se conviertan o que se comporten como queremos, porque eso no es así. Porque digamos que existen unas reglas físicas y esto no es ni política ni preferencias de nada. Esto es un tema de los límites de nuestro planeta y de cuáles son las reglas que gobiernan, ¿vale? Voy a hablar del megaproyecto eléctrico y voy a hablar un poquito de eólica. Yo creo que ayuda mucho pensar en clave de que, bueno, vamos a construir energía, vamos a producir energía. La primera pregunta central sería ¿energía para qué?, ¿no? Ya he dicho, ¿quién está haciendo la transición? ¿Quién está poniendo la pasta? ¿Quién está diciendo dónde? ¿Qué tipo de proyecto? ¿Cómo se hace? ¿Para cuánto tiempo? ¿Qué condiciones? Etcétera. Ya sabemos que a día de hoy, salvo que nos lo cambiemos, es el gran capital. Es el gran capital, le digo, porque la ciudadanía ha sido desactivada. Se le ha enseñado, pues, a lo largo de un plan de decenas de años, prácticamente a solo consumir y no preguntarse qué hay más allá del enchufe. Entonces, cuando el planteamiento de la energía es para maximizar los retornos de la inversión, pues
Cuanto más grande, mejor. Aquí no hay compromiso con nada más. Aquí solo hay una visión a qué solución me va a generar el máximo beneficio. Entonces, empezamos con pequeños molinos del orden de los kilovatios en los 80, y a día de hoy pues estamos cerca de los, bueno, ya nos hemos pasado de los próximos años, estaríamos en los 200 metros, vamos a por los 150. Los desarrollos que están llegando ahora mismo a tierra firme son los desarrollos que antes solo se planteaban para el mar. Pero bueno, empezaron a hacer pruebas en las islas, yo sé que en Cerdeña ya hace unos años empezaron a instalarlos, y los que vienen ahora es tecnología marina, pero bueno, como hay urgencia, como hay una guerra y demás, pues todo mal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pensamos que el objetivo es maximizar retornos de la energía, podemos plantearnos lo siguiente, y esto me parece muy indicado. Esto es un poco, nos quedamos en esta imagen, ¿vale? Esta curva, que aquí va subiendo al principio de forma, digamos, muy exagerada y luego se suaviza, es la velocidad del viento con la altura, ¿vale? Cuando pasamos por encima de los 60 metros, la altura, o sea, la velocidad es prácticamente la misma. Esta es una imagen de StarCraft, tampoco es sospechosa de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy subiendo de altura, la velocidad es la misma, ¿vale? Entonces, aún así, como hay una pequeña variación, sí que aumenta un poquito, pues interesa meter un molino de 250 frente a uno de 200, porque ya aumenta un poquito más la producción y ya aumenta un poquito más la rentabilidad económica. O sea, el compromiso con otros impactos es totalmente inexistente. Lo que se hablaba sobre el tema de los minerales. Este es uno de los molinos, pues no sé si son los de aquí, pero los que estaban poniendo en las centrales, allí en Carterri. Pues cada molino son molinos de 6,6 megas, como prácticamente los que están poniendo en todos los sitios. Y ya digo, no se ponen de 8 porque no hay a día de hoy, pues requieren, esto está sacado del informe de la Agencia Internacional de la Energía, pues de zinc, 34 toneladas, cerca de 18 toneladas de molibdeno, una tierra rara, realmente muy cotizada y muy difícil de conseguir, casi 2 toneladas y media de níquel, casi 5 toneladas de manganeso, más de 3 toneladas de cromo y de cobre, lo que os he dicho, 18 toneladas. Y el molibdeno es 620 kilos. Esto por molino. Con el desarrollo que hay a día de hoy en todo el estado, os podéis imaginar lo que va a suponer, la condena que va a suponer este planteamiento para muchísimos territorios. Esta imagen la traigo de cuando se dio la charla en Aramayo. Esa cruz, bueno, esa flechita verde, eso sería Aramayo. Entonces, cuando la energía lo que busca es maximizar los retornos a la inversión, a ti te toca el proyecto porque es donde más pasta. Entonces luego, claro, llegan a los de Aramayo y se les habla de soberanía energética, de que realmente tenemos que tomar parte de la transición, pero realmente lo que hay detrás es un mapa donde tenemos las velocidades del viento y donde interesa más hacer un molino bueno. Esto es un poco los cálculos por un molino de estos, ¿vale? Son cálculos que hice en su momento, bueno, en su momento no, hace un mes, o sea, que los mismos. Cada molino de estos de 6,6 megas, pues cuestan en torno a 6,5 millones de euros. La producción en megavatios hora en energía por cada uno de estos molinos es como de 9.500 megavatios hora. Es más, ¿de acuerdo? Yo la he echado un poco por abajo para hacer unos números conservadores, ¿vale? Y normalmente, y esto de aquí no sé cómo va, cuánto están ofreciendo los ayuntamientos, si se ha llegado a esa fase o no. En el norte de Burgos, que llevan años con esto, pues a los municipios se les daba 5.000 euros al año por molino. Y algunos, pues yo he oído también que 10.000 euros. Resulta que, claro, ¿cuánto ganas tú con un molino? Depende cuánto cueste la energía. Si la energía está muy barata, pues ganas menos, pero cuando la energía sube, con un molino, pues es mucho más interesante. Hemos tenido el precio de la energía, de la electricidad a 500. A 500 sería por acá, o sea, ahí a la izquierda, afuera. No voy a comentar ni siquiera eso. Podemos pensar que en el futuro la energía, la electricidad, en el mejor de los casos, pueda estar en torno a los 200, 250. ¿Cuánto supone eso de beneficios? Pues cada molino va a generar al año, si nos ponemos en este escenario, ya digo que sería hasta deseable, cada molino podría tener un rédito económico de 2 millones de euros. Entonces se recobraría la inversión en 3 años. Entonces el molino que tienes ahí, que te está dando sombra, que estás oyendo el ruido, que te han fastidiado el monte, en 3 años está pagado y a partir de ese momento, durante los 25 que le quedan, pues la empresa promotora se está llevando 2 millones de euros al año. 2.000 millones de euros al año, perdón. Entonces yo mismo, no me lo, el subconsciente no quiere creérselo, ¿no? Bueno, esta es la realidad y ya a nivel de impactos, pues temas de biodiversidad, que parece que con el tema de la crisis climática esto no importa, ¿no? Para, digamos, las agendas de quien está detrás. El tema de los ruidos, tanto los audibles como aquellos que son infrasonidos que apreciamos, pero no somos capaces de
de escuchar, lo que afecta al sueño, etc. El tema de las luces, el tema de las sombras. Si tú tienes un molino y tienes el sol detrás, pues cuando el sol esté antes, vamos a tener una sombra que va a entrar por la ventana moviéndose y demás. Temas de... Bueno, aquí pues todo se vende. Lo que ocurre, pues claro, tienes que poner un molino en un pueblo y el precio de los activos mobiliarios, pues también. El precio del metro cuadrado de la vivienda que tú tienes cerca del molino. Si alguien te la va a querer comprar, se va a ir allí donde no tenga un monstruo de estos cerca. Y luego esto es un tema también que lo pongo ahí, que es un poco las tensiones, la rotura del tejido comunitario que se ha dado en muchos pueblos. Ya hablo por la experiencia, sobre todo en el norte de Burgos, de cuando aparecen esos proyectos. A ti te ponen un molino en tu territorio. Tú te llevas esos 5.000 euros al año, pero el de al lado lo sufre igual que tú o más y no se lleva nada. Eso pasa entre vecinos, eso pasa también entre municipios. Estamos hablando de que los de Burgos, claro, son pequeñitos, estos son de 200 metros, estos en Viso se ven hasta en 60 kilómetros. Entonces, claro, ¿cómo realmente se compensa esos impactos? Bueno, este es otro tema bueno, otro tema, un tema central a la hora de considerar, porque claro, habría que ver un poco el equilibrio que hay entre, vale, esto cuesta, ¿quién lo paga? ¿Esto se beneficia? ¿Quién se beneficia? ¿Esto tiene impactos? ¿Quién sufre los impactos? Cuando se genera tremendo desequilibrio entre estas tres facetas, podemos hablar de un proyecto es tremendamente injusto. Cuando además vemos que es insostenible y que no responde al problema actual, pues hasta aquí hablamos de otra cosa. Vale, y además de que el proyecto no solo es el molino eólico, es la subestación colectora. Son las líneas de alta tensión que van hasta la subestación de red eléctrica, en este caso por las líneas del Chaso, donde toque. Son las cimentaciones de los molinos, son las pistas que para subir una pala de estas, estamos hablando de pistas que pueden tener una anchura mínimo de 10 metros, aprovechando pistas existentes, pero imagínate cómo pueden quedar los montes, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora voy a entrar en el tercer bloque y voy a hablar del sistema eléctrico, porque esta es un poco mi especialidad, ¿no? Yo desde que estoy con estos temas, yo empecé en un colectivo que se llama Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los megaproyectos energéticos, que eran colectivos tanto del sur de Francia, Euskal Herria, Navarra, Cataluña, que realmente pues, hicieron oposición en red a los megaproyectos transfronterizos energéticos, tanto gasísticos como eléctricos, pero ya desde hace 30 años. Entonces aquí es donde se ve la importancia que tenía las líneas, ¿vale? Todo el entramado de cables en lo que luego ha venido a verse este año, hace 2 años, hace 3 años. Pero había una construcción que viene de largo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es igual la diapositiva más importante, os la voy a explicar un poco porque igual es muy esquemática. El sistema eléctrico podemos reconocer varias partes, ¿no? Una que yo creo que es bastante fácil de asimilar son las líneas eléctricas que vemos por las carreteras, por las autopistas, que sería lo que llamamos la red de transporte, ¿vale? Entonces, la red de transporte es fundamental entender quién la controla, quién la opera, quién la gestiona, quién decide a dónde va la energía, ¿vale? Porque si queremos hablar de soberanía energética, pues a mí si me conectas un molino eólico a la red de transporte, pues allí no hay territorio, ¿de acuerdo? Pues hay que pensar que la red de transporte a día de hoy es operada, es propiedad de Red Eléctrica de España, de la que luego hablaremos. Y luego sí que tenemos una oportunidad, que son las redes de distribución, que son las redes urbanas, que son las líneas eléctricas que hay en los municipios. Son los postes eléctricos que llegan incluso hasta la propia red de nuestros hogares. Forma parte de esa red eléctrica. Podemos participar en esa red eléctrica consumiendo, pero también produciendo. Están separadas, la red de transporte y la red eléctrica están separadas por subestaciones. Os he puesto el ejemplo de la de Chaso. Entonces, si tú conectas un proyecto en los pueblos o en la red de transporte, cambia totalmente lo que tú puedes hacer con esa energía. Hay una serie de condicionantes. La red condiciona el sujeto de quién lo controla, quién toma las decisiones, cómo se opera, cómo se hacen los desarrollos futuros, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Entonces, cuando hablamos de introducir la energía renovable aquí, a la izquierda de la subestación, dentro de la red eléctrica, o en la red de los pueblos, puede parecer una cosa es que incluso tú ves el molino y no sabes dónde está conectado. Pero si somos capaces de seguir el cable que sale del molino y vemos dónde se conecta, ahí es donde se define la política. Entonces, lo digo esto porque muchas veces se habla, y yo lo digo por el caso de Aramayo, donde se quería vender la propia promotora como soberanía energética del pueblo, y era una red que estaba en el territorio, pero no era del pueblo, ni era para el pueblo, porque se conectaba a una red donde el objetivo de una red de alta tensión es que la energía viaje lejos. Porque si el objetivo no fuese que viaje lejos, no harían esas torres que valen una pasta.
Esas torres de muy alta tensión son rentables cuando la energía recorre cientos de kilómetros. Si no, haríamos cables simples de cobre como se ha hecho toda la vida. Entonces yo creo que eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, si tenemos un sistema eléctrico donde lo que estamos haciendo únicamente es sustituir una tecnología por otra, por grandes desarrollos, hay que señalar que aquí hay un actor muy determinante que es Red Eléctrica de España. ¿Quién se está beneficiando de esto? Las promotoras, los fondos, las grandes eléctricas, como aquellas que tienen suficiente capital para montar infraestructura renovable. Vale. Pero quien realmente tiene aquí una parte o un interés muy importante es Red Eléctrica de España. Red Eléctrica de España, igual todavía algunas pensáis que es una empresa pública, lo fue una empresa pública hasta el año, empezó a privatizarse en el 97, se acabó de privatizar en el 2009. A día de hoy es una empresa muy especial. Digo muy especial porque hay una red eléctrica en todos los estados de la Unión Europea. Francia tiene su red eléctrica francesa, se llama RTE. En Francia es una empresa pública. En casi todos los países son empresas públicas, pero en España es una empresa privada al 80%, un 80% privada. Pero es que además es una empresa privada de las gordas, cotiza en el IBEX 35. Esta empresa se supone que tiene que asegurar los precios más bajos de los consumidores. Pero esa misma empresa, por las reglas del mercado, lo que también tiene que asegurar es que las acciones sean lo más golosas posibles para sus accionistas. Se debe a sus accionistas. Y esto es una noticia donde ya se decía que cuanta más dinero se pueda movilizar para invertir en líneas de transporte, no la de los pueblos, sino la que permite realmente deslocalizar la energía, más visibilidad de ingresos habrá para la red eléctrica, sobre todo en un horizonte en el que el mercado estima que peligra el dividendo de la compañía para el 2023 para sus accionistas. Entonces podemos ver aquí un claro ejemplo de un conflicto de intereses muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces voy a hablar un poquito más de esto de la red eléctrica porque me parece que ayuda a entender lo que está pasando y ayuda mucho también a desmontar lo que se está vendiendo. Entonces, bueno, la topología del sistema eléctrico, los consumos coinciden más o menos pues allá donde vive la gente, ¿no? Tenemos ahí en verde representado para lo que sería Euskal Herria, donde estarían los consumos, que sería donde están las masas de población, los centros más urbanos, destacan las capitales, ¿no? Donosti, Gasteiz, el Gran Bilbao, Iruña, etc. Y luego los puntos de distintas zonas que tienen más o menos consumo, ¿no? Entonces, esto sería un poco el objetivo último de un sistema energético, llevar la energía ahí, ¿vale? Ya sabemos que se ha hecho de una determinada manera porque es como lo pedían las fósiles. Vamos a ver realmente cómo se está haciendo a día de hoy. La red eléctrica, la energía entra y sale de la red eléctrica en las subestaciones, ya lo he dicho, ¿no? Una central, un eólico, lleva la energía a una subestación, de una subestación se mueve por líneas de alta tensión hasta Bilbao, y de allí sale de la subestación y se mete en la red eléctrica de Bilbao, la de distribución. Ese es un poco el juego. Entonces, los puntos de entrada y salida de la red son las subestaciones. Cuando vemos estos entramados, ya digo que el Itxaso es el más característico de esta zona, pues tendríamos unos elementos muy importantes, ¿vale? Por aquí tenemos, pues, Itxaso, Ormaiztegi, bueno, tenemos aquí en Azpeitia, 400. Esto sería un poco el mapa a nivel de Euskal Herria de las subestaciones. Todas estas son propiedades de red eléctrica. Y la red eléctrica decide si hace falta más, si hace falta menos, etc. Bien, el juego de la fósil siempre nos ha llevado a que, como había que concentrar la producción, yo no voy a hacer una central térmica en todos los pueblos, porque además no sería ni eficiente. Lo que se hacía una pues, en Pasajes, en Santurtzi, varias. Tenemos el ciclo combinado de ahí en Amorebieta, etc. La energía entra en la red, se mueve, llega a las subestaciones y de Azpeiti sale y entra en la red hasta que alimente un poco nuestros hogares, nuestras industrias y nuestros talleres, ¿de acuerdo? Entonces esto, y podemos decir que las subestaciones están unidas mediante un entramado que sería el que hay aquí. Bien, este entramado es de muy alta tensión y ya digo que ¿por qué tienen esta forma las torres como la que tenemos aquí? Esta es la que han construido ahora a la entrada de Igorre. Pues tienen esta forma, son así, digamos, de esbeltas, de altas, porque es la manera eficiente de mover la energía bien lejos. Se distinguen entre alta y muy alta. La alta es para moverla lejos y la muy alta para moverla muy lejos, podríamos decir, ¿vale? Entonces, los megaproyectos que hay a día de hoy, lo primero que tenemos que ver,
y no es la mejor imagen, sino que siempre están cerca de las subestaciones, porque si tú pones un proyecto y no tienes una subestación cerca, la línea te la tienes que construir tú. Entonces, cuando hay una subestación libre, porque hay subestaciones que están ocupadas, pero cuando hay una subestación que está libre, eso es un imán para proyectos. Se puede ver a día de hoy, luego veremos que tú puedes ir a la página de Red Eléctrica y ver si la subestación de cerca de tu casa tiene capacidad o no. Si tienes una subestación cerca de tu casa donde hay una central de las grandes, Castejón, por ejemplo, y la desconectan, allí van a aparecer un montón de proyectos como ya está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy, ya que hablo solo de Euskadi, tendríamos este mapa. Hay más, sobre todo ya es que cada día. Esto es un poco el que hice yo, ahora como mes y pico, ¿no? Los megaproyectos eólicos y los solares que se estaban hablando en su momento. Entonces, bueno. Esto es lo que se está poniendo ahora mismo sobre la mesa. Son como 500 megas nuevos, ¿vale? 500 megas nuevos para Euskadi, los que van un poquito por ahora. Entonces, quiero comentar una cosa. Esta es la diapositiva, igual un poco más técnica, pero creo que puede ayudarnos a entender. Esta es la realidad de la red de transporte a día de hoy. Voy a hablar solo a nivel de comunidad autónoma del País Vasco. Esto es potencia, esto es la cantidad de energía que puede producir a día de hoy. En negro, ¿vale? Esta mancha negra sería lo que a día de hoy se está produciendo con fósiles. Esas son las centrales térmicas que hay a día de hoy. En verde, oscuro, ni lo veis aquí, muy delgadito, ¿vale? ¿Veis aquí un verde oscuro? Os lo tenéis que imaginar, ¿no? Pues ese verde oscuro es las renovables que hay a día de hoy. Pues, EA, OIZ, Mutriku y 4 cositas más. Prácticamente nada. Lo que a día de hoy se está explorando, lo que a día de hoy tiene permiso de conexión, es el verde un poquito más claro. El verde un poquito más claro, ¿cuántos megas son? A ver si lo sacamos. Como cerca de 4.000, 5.000 megas. Hay empresas que a día de hoy tienen 5.000 megas para conectarse en Euskadi. Pero es que lo que os he puesto antes es que lo que conocemos es solo 500. O sea, prácticamente lo que se ha visto, las cartas que se han visto hasta ahora, es una décima parte de lo que realmente tienen las empresas ya apalabrado con Red Eléctrica. O sea, que ese es un tema que, y incluso si no las construyen, pierden el aval. Las empresas ponen un dinero y si en tanto tiempo no lo construyen, lo pierden. Entonces aquí ya vemos que lo que viene es gordo, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta. En verde clarito son aquellas que las empresas lo han solicitado pero todavía no se les han respondido. Y lo gris es la capacidad que tienen las subestaciones que estaría libre. Que si nos juntamos aquí y queremos poner un eólico o cualquier otra cosa, nos podríamos conectar porque hay capacidad, ¿vale? Esto sería para todo Euskadi. Entonces, lo que quiero decir es que si Euskadi cubriese toda su demanda eléctrica con eólica, pues necesitaría cerca de 9.000 megas hasta aquí, ¿vale? Pero si lo construyese o si lo cubriese todo con fotovoltaica, requeriría más, porque aquí el sol sabemos que no pega tanto, como 12.000 megas. Entonces, lo que quiero deciros, y si no lo habéis entendido, la idea central aquí es que la red eléctrica que hay a día de hoy, las subestaciones, serían suficientes para que todo el consumo eléctrico de hoy pudiese provenir de fuentes renovables conectadas en Euskadi. ¿Por qué digo esto? Porque ya vemos que la red no para de crecer, ¿vale? También os quiero decir otra cosa, que si ahora mismo queremos producir toda la energía eléctrica de Euskadi de hoy con molinos, pues para llegar a los 9.000 megas, pues si cada molino es de 5 megas, calcular estamos hablando de cerca de, es que no lo sé, estamos hablando de miles de molinos. O sea, realmente el planteamiento de una transición energética que quiera producir toda su energía con esto, pues nos tendríamos que ir las personas para que para los molinos. Pero claro, si tú no te quieres ir, pues eres antirrenovables y demás. Más cosas. Esta es la red a día de hoy, y os quiero decir que esto no para, porque realmente esta red, que ya es suficiente para todo lo que podríamos instalar si quisiésemos ser 100% renovables, a pesar de los pesares, pues se está construyendo una nueva autopista eléctrica, el Güeñes-Itxaso, otra que va de Itxaso a Boluarte, pues está en periodo de permisos, una interconexión eléctrica para conectar Gatica con Francia, y líneas eléctricas de empresas privadas del norte de Zaragoza, no sé si conoceréis la empresa Forestalia, que resulta que como en Zaragoza las subestaciones ya no permitían meter más electricidad porque estaban llenas, pues dijeron, pues nos conectamos en Euskadi. Entonces, ya esto no es un rumor de prensa, esto está ya, tiene su estudio de impacto ambiental, etcétera, está ahora mismo pendiente de resolución.
Son líneas que van tanto a Gatica como a Gasteiz desde el norte de Zaragoza. No solo esto, sino que en el horizonte 2025-2030 otra segunda subestación desde Muruarte, desde cerca de Iruña hasta Francia. ¿Para qué? Quiero decir, si tenemos capacidad suficiente para la energía renovable, supuestamente, pues resulta que con esta capacidad de red, última línea otra vez, ya vemos que con eólica nos sobra red eléctrica. Pues con todo lo que se quiere construir, todas estas líneas, pues en Euskadi se podría meter mucha más energía. ¿Para qué? Pues lo único que nos queda pensar es que el objetivo que tienen todas estas redes es que haya un sistema muy eficiente de un gran mercado de la electricidad que se pueda deslocalizar. Entonces, si te están hablando de soberanía energética por conectarte un molino en territorio de Azpeitia, pero entras en este entramado, esa energía no hay manera de controlar a dónde va. O sí la habría, pero claro, si tenemos mecanismos de mercado, ¿quién se lleva los productos? El que los paga. A día de hoy no estamos en este escenario, pero imaginaros escenarios de escasez. Podría darse el caso de que haya menos capacidad de producción que demanda, ¿y quién se la llevaría? Pues aquellos que puedan pagarlo. Entonces, si se está construyendo una red a nivel europeo para mover la energía, pues podríamos llenar esto de molinos y lo consumiría pues el que pueda pagarlo, que podría estar perfectamente en Berlín. Entonces, este juego de la alta tensión es muy perverso, porque no permite que los territorios controlen sus, bueno, no sus medios de producción, pero sí los medios de producción que están puestos realmente en su territorio y que están sufriendo sus impactos y que están generando todo lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Y voy a ir acabando ya con lo que he llamado pues el plan o la falta de planificación, que es un poco flashback, ¿no? Porque va a dar una serie de elementos de dónde viene esto. Esto no viene de Ucrania, esto no viene de todo esto viene de hace mucho más tiempo, ¿vale? Yo ya os dije que la privatización del sistema de la red de transporte, de red eléctrica de España, empezó en el 97, pero viene incluso antes, ¿no? Esto viene os sonará de Maastricht, año 92 creo, y allí a través de apareció una serie de directivas donde se les vino a decir a todos los Estados miembros que tenían que privatizar sus sistemas eléctricos, y eso pasaba porque las redes eléctricas públicas pasaron a ser empresas no privatizadas, porque fue el caso del Estado que decidió que red eléctrica se privatizase, lo cual es todavía una aberración mayor por lo que os he comentado antes. Y sobre todo a través de la ley del sector eléctrico del 97, donde se cree que la liberalización es la que va a asegurar que los precios sean más bajos, porque va a haber competencia, etcétera, etcétera. Yo creo que ya suenan de otras historias. Entonces esta era la hipótesis. Y lo que hemos visto es que la energía no ha dejado de subir, que el control de ciudadanía, de los municipios sobre la energía es totalmente inexistente. Y es que además es que hay un plan político que es de muy gran escala, que es lo que ha venido a llamarse la Unión de la Energía. La Unión de la Energía se concibe en el año 2013. El TENE. El TENE es el Trans-European Network for Energy. Es la red transeuropea de energía, y lo que buscaban es generar una gran malla, una gran red eléctrica europea. O sea, lo que estaba contando antes de que el objetivo es eso, es mi interpretación, pero esto ya estaba medio señalado. El objetivo era fomentar las interconexiones entre estados. Y se dijo inicialmente que la capacidad de los cables eléctricos que unen los estados, por ejemplo el estado español con el estado francés, debería ser mínimo un 10% de la potencia instalada en cada uno de los estados. Eso no tiene ningún sentido. En el 2018 yo fui con la plataforma de Gatica contra la interconexión eléctrica, fuimos a Bruselas y ahí hablamos con la Dirección General de Energía y prácticamente no fueron capaces de explicar por qué había un valor constante de un 10%, y es que además no era un 10% de la energía que consumían los estados, sino que era un 10% de la que tenían instalada. Claro. En el caso de Península Ibérica, hay mucha potencia instalada porque era una isla energética. Claro, ahora están utilizando eso para justificar que haya que hacer más interconexiones, lo cual es de una falacia argumentativa tremenda, ¿no? Pues bien, esto se ha actualizado el 15%, lejos de reconocer que era un error, esto es un órgano mayor, y surgen lo que son los proyectos de interés común, proyectos de interés comunitario para fomentar esta unión de la energía. Esto al principio era una idea únicamente política, pero faltaba el plan económico, que vino 2 años después, que es lo que se llamó el plan Juncker, y entraban las líneas eléctricas, entraban las autopistas, entraba toda la infraestructura, evidentemente, de promoción pública, pero de, digamos, materialización privada con todo lo que señalábamos antes.
Los proyectos de interés común, estas interconexiones, que ya tenemos una en el territorio de Euskadi, que sería la de Gatica, pero que viene otra para Navarra, pues son proyectos que se consideran estratégicos y que van a permitir bajar el precio, aumentar las renovables, seguridad energética y demás. Reciben todo tipo de beneficio, pero es que además pueden recibir una financiación extra, una subvención a fondo perdido. Y voy a acabar con esto porque yo ahora mismo podría enlazar con otra charla de otra hora para hablar de todo este tema, porque es el que más he trabajado, pero quiero que os fijéis en una cosa. Estos proyectos, los proyectos transfronterizos, tenían un presupuesto y podían recibir una parte de financiación pequeñita, que podría ser de un 5%, un 7% del coste total de dinero público europeo. Bien, cuando se presentó la interconexión de Gatica, la que va de Gatica a Lemoiz y de Lemoiz por el fondo del mar hasta Burdeos, era un proyecto que tenía un presupuesto inicial de 1.750 millones de euros. Pues bien, fue el primer proyecto que de repente un 30% del presupuesto, 600 millones de euros, era de subvención. Y nadie entendía por qué. Esto en el año 2017. Están subvencionando una interconexión de una manera muchísimo, digamos, mayor a la que cualquier otra interconexión que se está dando en Europa. Claro, eso fue en el 2017. Pero claro, desde el 2019 hemos visto el gran oleaje que aquí ha llegado ahora, pero que en el caso del Estado se está dando desde prácticamente finales del 2019, 2020, que es lo que ha venido a llamarse como el colonialismo energético. Entonces, ¿qué interés tiene Europa? Pues realmente de tener las periferias al servicio de producir la energía para su transición energética. Entonces, claro, realmente en Alemania, por ejemplo, hubo una lucha contra el tema de los eólicos muy fuerte, pero los eólicos, los alemanes no están en contra de las energías renovables. Lo que pasa es que, claro, el poder que tiene Alemania también hace que los planteamientos muchas veces sean de deslocalización. Entonces, la auténtica brecha o la antigua brecha norte-sur global, pues ahora mismo está tomando formas de norte-periferias de Europa y dentro de las periferias de Europa también entre los mundos urbanos, los mundos rurales, etcétera, etcétera. Y voy a ir acabando con esto. Aquí tenéis una lista de los proyectos de interés común. Van, lo que decía él, que ya está, digamos, ha obtenido la DIA, el proyecto, la Declaración de Impacto Ambiental Favorable, hace un par de semanas la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya, la de Gatica. Para el año 2025 vienen dos más, una por Navarra, otra por Aragón, y las que vendrán. Sobre todo con todo este tema de la guerra, os podéis imaginar el acelerón que ha pegado todo esto, ¿no? Entonces lanzo esta pregunta, ¿hacia dónde vamos? Sobre todo teniendo en cuenta el inicio. Es que ya igual se nos ha olvidado al principio de que estamos hablando de que tenemos que dejar lo fósil en un ejercicio de simplificar, de conectar con los flujos naturales, no porque nos guste políticamente, ojalá nos guste políticamente, pero es que el caso es que no nos queda otra. Entonces, bueno, voy a acabar a modo de conclusiones con unas ideas, porque, bueno, la idea era hablar un poco de la crítica al sistema que tenemos y por dónde van los tiros, pero podríamos plantearnos de qué es lo que hay que hacer entonces. Bueno, de entrada, la disponibilidad energética que tenemos que afrontar como sociedad pues va a ser muchísimo menor. Tenemos que empezar con lo que podemos llamar un descenso energético, que es un descenso energético que evidentemente, pues aquellos que más consumen, ya sabemos que el 1% de la población mundial está consumiendo, está teniendo responsable de las emisiones del 50% de las emisiones a nivel global. Ahí hay muchísimo que hacer. Claro, muchas veces cuando decimos, no, es que hay que decrecer, hay que consumir menos, a ver cómo, quién y cuándo. Habrá mucha gente que está lejos todavía de llegar a la parte que le toca, ¿de acuerdo? Entonces, hará falta construir lo que sea un nuevo modelo energético de verdad que requiera volver al objetivo inicial que tenían los modelos energéticos o los sistemas energéticos, que era satisfacer una necesidad, una demanda. Las centrales hidráulicas que surgieron a principios del siglo pasado surgían porque había una necesidad, una industria. Se trataba de eso, ¿no? Se llamaban en su momento fábricas de luz, que es un nombre que me gusta mucho. Se trataba de, tengo una necesidad, llevo la central. Tengo más necesidad, llevo la central. A día de hoy no hay ningún tipo de planificación sobre para qué tipo de demanda estamos construyendo la transición energética. Los proyectos llegan, ya sabéis perfectamente cómo llegan. O sea, yo creo que hay algo también que hay que hacer un ejercicio, que es un ejercicio también un poco de lógica. O sea, la energía no puede ser, no la podemos pensar solo en claves de mercancía, porque entonces pasa lo que pasa. Si la piensas en claves de mercancía, el objetivo es el lucro. Y está por encima de los discursos. Entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces una demanda solar, para una economía solar, lo podemos llamar así, hay que cuantificar las demandas y las capacidades de ajuste. Los territorios tienen que saber que si quieren energía,
van a tener que sufrir estos impactos, pero tiene que haber una conexión entre el impacto, entre la propiedad, entre los beneficios. Hay que empezar a pensar esto. Y a mí esto me parece muy interesante, lo hablamos muchas veces. Antes, bueno, lo que comentaba con Ander, que realmente es una herramienta pedagógica muy potente, incluso la idea de plantearnos, en el caso de Bilbao, yo vivo en Bilbao, de, oye, queremos energía renovable. Pues seguramente haya una unidad de un 100%, pero luego cuando te dicen que la de tejados no es suficiente, que con los tejados no es suficiente, podemos estar o no de acuerdo, pero la siguiente pregunta es, entonces, ¿dónde ponemos? Pues lo lógico es que si Bilbao tiene energía renovable, tendrá que poner un eólico. ¿Dónde lo ponemos? En el Pagasarri. Ese debate de plantearnos de que la eólica es muy fácil cuando se la estamos poniendo al norte de Burgos, pero empieza a no ser, digamos, tan guay cuando nos la están poniendo cerca, ese debate es muy importante, porque es conectar con el hecho de que consumir energía tiene un impacto. Y hay un interés de que no conectemos con eso, hay un interés que no tomemos medidas de ahorro, porque si tomamos medidas de ahorro y a partir de mañana consumimos la mitad, el negocio de las promotoras y de los fondos se cae. Entonces hay que darle la vuelta. La planificación no puede ser desde la oferta, tiene que ser desde la demanda. Y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio pedagógico muy fuerte, para adentro, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo que no nos podemos quedar en el no, porque mientras que decimos que no, la central térmica sigue quemando. Lo que pasa es que si no lo hacemos de una forma honesta y tratando realmente el tema con la enjundia que tiene, pues nos estamos disparando en el pie. Y yo siempre digo que una falsa solución es peor que no hacer nada, porque da la idea, ¿no?, de que ya se está haciendo algo, no te tienes que preocupar por la transición, ya está realmente, pues no sé, está haciéndolo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, conectar con eso. Entonces la pregunta, ¿hasta dónde queremos incidir en la curva de la demanda? ¿Vamos a consumir menos? ¿Podemos consumir más en las horas centrales del día? Sí, no. Desarrollar el potencial renovable de los territorios, ¿cuánto? De una forma participada, porque si no es una exposición. Y finalmente, pues complementar con conexiones entre territorios, no se trata de aislarse, pero hay que empezar realmente con aquel mapa, y voy a volver a él, porque me parece así ilustrativo, el de los puntitos verdes, ¿no? ¿Dónde está el consumo? Pues ahí es donde hay que llevar la energía. Y ahí es donde realmente la reflexión que tiene que hacer en torno a la energía Iruña es mayor que la que tiene que hacer, pues no sé, Tafalla. Y ese tipo de cosas, y bueno, yo creo que me he extendido ya mucho, pues, muy esker, y lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Norbaitek galdera egiteko asmoek galdu, eskua igo eta txanda amaitu. Hola, yo quiero regresar hasta el principio de tu charla sobre los materiales. Los materiales me parece que tendría que ser como un debate muy importante, ¿no? Que tendríamos que saber todos acá, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no? Porque aquí hablamos, vamos a poner eólicas, has dado cifras de todos los materiales que necesitan, son un montón. Y pues yo quería decir, ¿no?, que todos esos materiales se sacan del sur global. O sea, yo soy mexicana y los van a sacar de allá. O sea, están encontrando litio por todas partes. Y allá viven gente, como siempre, todos esos materiales están en los territorios donde vive gente que no molesta a nadie y que solo necesita agua, ¿no? Y están ahí, pobrecitos, pero pues nosotros necesitamos aquí seguir consumiendo, prendiendo la luz, la lavadora, y es muy triste, ¿no? Yo ahora tengo el corazón partido, ¿no? Porque mi país se va a destruir y el eólico me lo van a poner atrás de mi casa. No voy a poder dormir, ni cultivar mi huerto, ni cuidar mis ovejas, y no sé, es como bien duro, ¿no?
es bien duro y quería que se supiera, es mi voz, igual para toda esa gente que se va a joder en el otro lado del mundo, para que nosotros aquí, pues, estemos cómodos, calentitos y todo. Era todo. Beste norbait alderekiko asmoik edo, gogoeta bateriko. El tema de las comunidades energéticas, ¿cómo lo ves? Bien, no, lo veo muy bien, claro. Es que es una forma de darle esa vuelta a una comunidad energética. Se tiene que hacer una serie de preguntas que normalmente la ciudadanía no se hace. O sea, se empieza a plantear qué energía quiere producir. Muchas veces estamos asociando el tema de las comunidades energéticas simplemente a fotovoltaica, digamos, de forma compartida, pero se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, realmente desde hacer cualquier cosa, ¿no? Desde conseguir tu propia madera de desbroces de monte con una peletizadora, hacer una cooperativa que logre, ¿no? Consumir energía para uso térmico de forma local, y bueno, hay muchísimos ejemplos. Entonces, cuando surgen estas comunidades, estas iniciativas ciudadanas, pues empiezan a plantear qué tipo de energía, para qué la quieren, cómo la van a conseguir, dónde la ponen, todo ese tipo de planteamientos. Más allá, es que incluso más allá del efecto que por sí tienen, porque permiten realmente producir de otra manera, el poder que tienen para activar a la ciudadanía en torno a estos conceptos a mí me parece súper importante. Pero es que es muy difícil, porque realmente no hay recursos para recuperar una capacidad que no sé si hemos perdido o nos lo han quitado, que es la de preocuparnos por cómo conseguir nuestra energía. Yo creo que si hablamos con muchos haitites y empezamos a ver cómo se relacionaban con la energía, igual no la ponían en estos términos. ¿Tú cómo te relacionabas con tu energía? Pero seguro que cultivaban, seguro que tenían sus modos de transporte, seguro que todo ese tipo de cosas hay que recuperarlo. Y yo creo que de alguna manera hay que activar y hay que conseguir reconectar con muchos saberes que ya tenemos. Al final se ha homogenizado el mundo. Ahora mismo consumir da igual donde lo hagas. Un enchufe funciona igual en cualquier parte, pero ya sabemos que en función de las condiciones meteorológicas o de orográficas, las oportunidades que tienen los territorios son distintas. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, en el caso de Azkoiti, ver realmente pues, cómo se vivía o qué tipo de tecnologías tenía Azkoiti en su momento, por qué los baserris se ponían de esta manera o se construían de esta manera, ¿no? Por qué, o con las diferencias de altura que tenemos, se pueden plantear hacer algún tipo de sistema de almacenamiento con tanques a 2 niveles. Ese tipo de planteamientos, o sea, me estoy yendo yo un poco, o sea, me parecen estupendas, pero también un poco por ilustrarlo un poco más, son necesarias. Lo que pasa es que las primeras son las difíciles. En el momento que esto se empiece a hacer, yo creo que se va a contagiar y va a servir un poco las primeras de laboratorio, porque claro, las normativas están ahí, pero son caminos que todavía nadie ha circulado. Entonces, en cuanto se empiecen a hacer, yo creo que tienen capacidad de replicaje. Pero claro, también creo que necesitamos herramientas, porque no puede ser que a día de hoy, por ejemplo, y este es el ejemplo que pongo siempre, sea más fácil que la subdelegación de gobierno de turno te autorice una instalación de estas, un complejo eólico en la cuerda de un monte. Es más fácil eso que lo declaren de utilidad pública, y yo como vecino, si en mi junta de vecinos quiero poner unas placas fotovoltaicas, pues como nos llevamos mal y hay unos cabreos ahí desde el año 70, no llegamos a los 2/3 que hacen falta y no puedo acceder a mi cubierto. En cambio, en una montaña enseguida te la crujen para hacer una cantera. Ese tipo de cosas. Pero es que aunque realmente, digamos, sobre el papel puedas hacerlo, de facto vemos que hay un gran desequilibrio sobre las facilidades que tienen, digamos, estos fondos de inversión y la ciudadanía. Entonces, bueno, estupendísimo, pero realmente hay que hacer un esfuerzo muy fuerte, hay que ponerse con ello. Entonces yo también aquí pues aprovecho el tener el micro y estar aquí arriba pues para lanzaros un poco esa invitación de que esto, a pesar de lo triste y terrible que es pues tener este dolor o lo que puede suponer esto para un territorio, que si sirve de excusa para conectar con la problemática y para tomar un poco un papel más activo y coger las riendas del tema energético, pues joder, yo creo que eso ya sería una victoria. Lo paremos o no, desde luego, hombre, vamos a intentarlo y seguramente se lo pongamos muy, muy difícil, aunque las cosas se complican mucho. Pero ya si de paso somos capaces de hacer este tipo de iniciativas, yo creo que además
nos legitimamos, ¿no? De que no estamos solo en el no, de que no simplemente es que nos moleste que se lo pongan a otro. Es que realmente, como no estamos de acuerdo con cómo se está haciendo, entre otras cosas, por lo que yo os he expuesto aquí, pues yo creo que también nos toca, que no tendríamos por qué hacerlo nosotros, ¿eh? Eso también creo que no hay que fusilarte, pero creo que también es una forma de meter otras sensibilidades, otras prioridades en el tema de la energía y no simple y únicamente el número. Sí, ¿podrías hablar sobre el hidrógeno? Siendo tan abundante, ¿podría ser una solución o qué opinión te merece? Bueno, el hidrógeno es muy problemático por el hecho de que es muy ineficiente. Bueno, el hidrógeno se genera con energías renovables. El hidrógeno podría tener cierto sentido en algunos usos, pero tal como se está planteando el hidrógeno en una red, otra vez, a nivel macro, pues resulta que a mucha gente que le van a poner el parque, que sea, ¿no? El megaproyecto de turno, van a hacer una producción de hidrógeno donde se va a perder prácticamente el 50% de la energía eléctrica, por lo cual para una unidad de energía, si es en hidrógeno en lugar de electricidad, en vez de un molino, dos, por lo cual el impacto es mayor. Pero es que además ese hidrógeno, tal como se está planteando, que no es para un uso in situ, sino que es para transportarlo bien mediante barcos, bien mediante esta red de hidroductos que parece que quieren hacer, tiene unas pérdidas muy fuertes, porque el hidrógeno es muy pequeñito, es el elemento más pequeño que hay en la naturaleza. Eso quiere decir que el hidrógeno, yo se lo meto en esta botella, que es metálica, aunque nos cueste creerlo, lo atraviesa. Tiene la capacidad de meterse a través de eso. Esto no lo vemos, pero esto yo os digo que es así. Entonces, las pérdidas que hay cuando lo metemos en un hidroducto de, no sé, 500, 1000 kilómetros, pues son terribles. Podemos estar hablando de que la eficiencia finalmente, que es de un 20, de un 30%, hemos perdido 7 de cada 10 unidades de la energía renovable que utilizamos para producirlo. Pero es que luego muchas veces oyes que no, se almacena en hidrógeno y luego se quema y generamos calor. Y tenemos el sol, que podemos, yo que sé, concentrarlo, generar. Esto es lo que os decía antes, y yo creo que era esta diapositiva de aquí. O sea, hay que pensar qué necesitamos, ¿no? Pero si yo necesito calor, utilizo calor directamente mediante los flujos renovables, movimiento, electricidad y hidrógeno, pues ya digo, puede estar bien, puede ser necesario para un uso in situ, para algunas industrias, pero eso no es lo que está planeando. Está planeando es una cosa también a gran escala. Pero es que hay que tener en cuenta que cuando sale una noticia donde de repente se anuncia que van a hacer un parque, que una empresa va a hacer un parque eólico no sé dónde, o que alguien va a hacer una electrolinera, o que se va a hacer un proyecto de ese tipo, como esto funciona en bases puramente de mercado, la especulación también es un valor. Entonces basta que se anuncie un proyecto de hidrógeno para Repsol, por ejemplo, que hace que las acciones suban. Entonces todo ese tipo de dinámicas, que son las mismas las del ladrillo, son las que tenemos ahora con la energía. Eso ya nos debería dar un poquito de miedo porque ya sabemos qué pasó con la anterior burbuja. Entonces, bueno, yo soy crítico con el hidrógeno, pero yo no digo que el hidrógeno no haga falta. El hidrógeno puede tener sus usos. Estuvimos analizando en su momento los 37 proyectos que se lanzaron en este proyecto que fue iniciativa de, creo que de la Diputación de Vizcaya, que lo llamaban el corredor de hidrógeno de Vizcaya. Y de los 37, estuvimos unos cuantos compañeros analizando, pues 25 ya se veía que no tienen ningún sentido. Algunos podrían tener sentido. Luego estaría otro debate, ¿vale? Tiene sentido, pero ¿quién se beneficia? Hay que pagarlo con dinero público. Sería otra cosa. Pero si merece la pena, si es algo que tiene sentido técnico, yo como técnico, pues lo puedo avalar de que no es algo absurdo. Pero es que ocurre que muchos de ellos es como, ¿qué estamos haciendo? O sea, si un coche puede funcionar con electricidad, vamos a ver aquí la imagen esta, es un poco igual tendenciosa, ¿no? Pero si puede funcionar con electricidad, hacer un coche que funcione con hidrógeno va a ser siempre más ineficiente, porque una gran parte de la electricidad que se ha usado para generar ese hidrógeno se ha perdido. Y ahora mismo uno de los proyectos es coches de hidrógeno. No hay infraestructura, o sea, tienes construido una infraestructura de hidrolinerías para conectar eso, pero ¿dónde vamos? Entonces, bueno, yo, tal como se está haciendo, sí que soy muy crítico. Una pregunta. A ver, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que las instalaciones renovables bonitas, vamos a decir, las placas que se pongan en el techo, minicentrales hidráulicas, se están desaprovechando, ¿no? Tenemos un montón de recursos pequeños alrededor que deberían utilizarse y no tiene ningún sentido, como decías, el hecho de que sea más fácil poner una central eólica que poner placas en todos los tejados. Eso no tiene ningún sentido, es una cosa muy práctica que debería empezar desde la base y
tenemos que luchar por ello, ¿no? Pero para mí lo que es una de las preguntas del millón en este momento, o sea, consumimos lo que consumimos, ¿vale? Y tenemos un debate en que tenemos que crecer. Es gracioso que los mismos poderes o los mismos sectores que hace 10 años se reían del ecologismo o del crecer, hoy en día son los que están hablando de eso, ¿no? Pero teniendo lo que consumimos hoy en día y teniendo esos renovables bonitos, en un pueblo como Azkoitia y Azpeiti, ¿a qué podemos aspirar? Quiero decir que hemos tenido otras charlas en las que StarCraft